Como tenéis ya en pantalla, empezamos los octavos de final de la Eurocopa en el día de ayer. Ayer tuvimos este Suiza contra Italia y ese Alemania contra Dinamarca. Ya sabéis que empezamos siempre en orden cronológico. Empezamos con el partido de las 6 de la tarde. Y en este caso empezamos con ese Suiza-Italia. Dos selecciones que en mi opinión pueden llegar más o menos parejas, porque creo que Suiza tiene mejores sensaciones, pero Italia mejores nombres seguramente, mejor historia, mejor escudo. Aquí podemos entrar en el debate de si Italia, el hecho del escudo pesa o no pesa para este tipo de torneos. Yo creo que sí, depende mucho del caso, pero lo que sí que es verdad es que en este partido ese peso del escudo, ese me llamo Italia y por lo tanto tengo que competir, gané la Eurocopa hace 3 años y por lo tanto tengo que defender el título, ayer básicamente no ocurrió. Siendo honestos, gente, no sé cuánto de darle mérito a Suiza y no sé cuánto darle de mérito a la selección italiana, porque creo que Suiza hizo una de las exhibiciones que hemos visto de momento en esta Eurocopa. O sea, el partido de Suiza es completísimo prácticamente desde el minuto 0 a 90. Es una exhibición, básicamente, lo que hace Suiza ayer. Encima teniendo en cuenta que es una selección que, aunque tenga ciertas estrellas, por así decirlo, básicamente, es una selección que destaca mucho en lo coral. Y luego está Italia, que es todo lo contrario. Una selección que, sin tener grandes estrellas, aunque tenga algunos jugadores más destacados que otros, ha hecho una Eurocopa donde han estado bien uno o dos jugadores. Y ayer básicamente solamente su portero. Entonces, no sé por dónde queréis que empezar analizando. Si todo lo bien que hizo Suiza o todo lo mal que lo hizo Italia. Porque creo que ambas cosas son igualmente de importantes. Y no sé por cuál empezar porque no sé cuál tiene más peso en el partido. Básicamente. Mira, por aquí se pasa el bueno de Jugando con Oli. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer le dio un baño a Italia. Sí, totalmente de acuerdo. Y también Peri decía, ¿qué pedazo de entrenador tiene Suiza? Hay que hablar de Murat Yakin y lo que ha conseguido con esta selección suiza. Prácticamente, en cuanto a cambios de posiciones y de abajo de Suiza, es las mejores de esta Eurocopa. Y luego se pasa también por aquí el bueno de Manu Mora, ¿qué tal? Bienvenido. Que nos dice, David en directo, los niños sonríen. Bueno, sonreímos todos y yo creo, mira, vamos a empezar por lo positivo porque creo que sonreímos todos en general viendo a la selección suiza en el día de ayer. Suiza en general en la fase de grupos ya había dejado buenas sensaciones. Es una selección que no había perdido de hecho ningún partido en la fase de grupos, resaltando especialmente ese empate contra Alemania, donde bueno, vimos una Suiza pues a lo mejor no haciendo el fútbol tan bonito como el que vimos ayer, o ese fútbol tan de posesión y de posición como vimos ayer, insisto, pero siendo a lo mejor una selección más práctica, ¿no? En ese partido contra Alemania, y fue ese gran día donde dijimos, ojo, que Suiza tiene muchas armas para acabar compitiendo. Ayer ante Italia fue un partido totalmente contrario al que fue contra Alemania. Fue un partido de asumir pelota, fue un partido de controlar el tiempo del partido y además de hacer una cosa desde el minuto 0 que al final es lo que diferencia a Suiza e Italia en el día de ayer. Suiza ayer sale al partido diciendo, somos mejores que Italia, a lo mejor no por calidad, a lo mejor no individualmente, pero sí que somos mejor equipo. Y básicamente por eso ayer lo de Suiza e Italia es un abuso desde el principio hasta el final. Es que no es que digamos que hubo como media hora al principio, que había alternancia de dominios, como por ejemplo sí que pasó en Alemania, Dinamarca de después. No, es que aquí desde a los 5 minutos, todos los que estamos viendo el partido ya le estábamos diciendo, la que se huele hoy no va a ser poca. Y efectivamente, es que Suiza tuvo el control absolutamente total. ¿Contra quién jugaría Suiza? Nos pregunta Manu Mora. Pues del que gane hoy, del Inglaterra-Eslovaquia. Básicamente, ese sería el rival de Suiza en cuartos de final. En fin, hay mucho por donde empezar a destacar la selección suiza, honestamente. Pero, mira, de hecho, lo decía jugando con Ori. ¿Crees que le pueden meter mano a Inglaterra si pasan los ingleses? Creo firmemente que esta Suiza puede meterle mano a cualquiera. Ya os lo voy diciendo. Porque al final Alemania, pensar que es de las mejores selecciones del torneo, top 2, top 3, y ya empataron y le complicó el partido muchísimo, pues creo que eso se puede ahora mismo tener en cuenta contra cualquiera. Por aquí, Manu Mora y Peri dicen que esta Suiza se carga a Inglaterra, se come a los guiris y demás. Evidentemente esto es fútbol, habrá que verlo, pero hay que hablar muy bien de la selección suiza. Por aquí ya vais diciendo nombres propios como Peri con Granit Xhaka, jugando con Oli Vargas. Hablaremos de los nombres de Suiza porque tiene mucho que destacar, pero lo primero que quiero destacar de esta selección suiza
dentro de lo que es el partido es la figura de Murat Yakin, porque al final creo que ha conseguido hacer una cosa que en una Eurocopa, en un Mundial o en una selección en general es muy complicado, que es hacer que una selección juegue como si fuese un equipo. Tú ayer ves a Suiza y no parece que sea un fútbol de selecciones, parece que es un club jugando, y eso me parece muy complicado. Eso realmente lo hemos visto de muy poquitas selecciones que funcionen de forma tan coral. De hecho, seguramente muchas selecciones que han ganado últimamente, realmente se nota que son selecciones. Tú ves, por ejemplo, jugar a Argentina ganando Copa América y Mundial, y tú ves que el equipo no funciona como si fuese un equipo. Es una selección donde los engranajes han ido funcionando y los han ido encontrando. A mí lo que más me sorprende de esta selección suiza es que tiene un comportamiento, un estilo de juego que me da la sensación que es un equipo bien armado. Realmente, que es como si el entrenador dijese, pues no, quiero que este jugador haga esta función y el jugador entiende esa función perfectamente. Creo que esto, por ejemplo, se nota una barbaridad con sus carrileros. O sea, Michael Savitzer, que al final no deja de ser un futbolista que es medio centro en el Bologna, ¿no? Que ocupa una posición del centro del campo. Vemos que está jugando de carrilero y entendiendo la posición, tanto moverse como por fuera como por dentro. Y esto en el juego de selecciones es muy complicado, tener en cuenta que un jugador que sabe cuándo ocupar toda la banda o que sabe cuándo abandonarla muchas veces para que la ocupe Ricardo Rodríguez más atrás o Vargas más adelante, eso en el juego de selecciones es complicadísimo. Ayer, por ejemplo, Ndoye juega de carrilero derecho y es un jugador que de momento en esta Eurocopa había jugado mucho más arriba, donde ayer jugó Fabián Rieder, básicamente, ¿no? O incluso de falso 9 o de punta principal en alguna que otra ocasión también lo hemos visto. Ayer se viste como ese falso carrilero derecho, muy extremo, la verdad, muy ofensivo, porque sabía que ahí Italia tenía la debilidad de que no estuviese Di Marco, que estaba Matteo Darmian. Y claro, ahí Yakin dijo, si metemos a Ndoye, puede salir ganador de muchos duelos. Y fue lo que pasó. O sea, Yakin movió piezas para encajar mejor a su equipo y el equipo funcionó como un auténtico reloj. Creo que tiene muchísimo mérito. Creo que, aunque hay selecciones que a priori puedan ser mejores por el simple hecho de la calidad de sus futbolistas, que yo creo que Alemania y España son las selecciones que a mejores sensaciones dan o que parece que más lejos pueden llegar en cuanto a rendimiento. Sobre todo creo que España ha sido lo mejor de la fase de grupos. Incluso esta Suiza creo que funciona mejor que España a nivel de equipo. Creo que España tiene muy claro el plan, creo que el plan de España está optimizado. Creo que tiene una selección con mucho sentido, lo que ha creado Luis de la Fuente. Pero incluso esta Suiza a mí me da la sensación de que es más equipo que el de España. Insisto, más equipo no significa mejor, ni mejores jugadores, ni que piense que van a llegar más lejos. Digo simplemente un equipo mejor construido. De la Eurocopa es el equipo mejor construido de largo. Pero habría que plantearme cuánto tiempo llevo sin ver una selección que funcione de forma tan coral, porque a mí me parece espectacular, honestamente, lo que vimos ayer de Suiza. Creo que tiene una parte muy positiva, que es que sabe adaptarse mucho al plan de partido que tiene. Porque insisto, que el partido de Alemania con el de ayer de Italia no se pareciese en nada, creo que habla bien de Suiza. Significa que ha competido saber competir muy bien en ambos escenarios, a pesar de ser muy diferentes. Y está demostrando que si juega contra una selección que no pasa por un buen momento, y sobre todo que no le puede dominar, porque al final Italia-Suiza por tramos le puede dominar, porque Alemania tiene el centro del campo que tiene, es lógico que Alemania te domine. Si el equipo rival no puede y Suiza te empieza a dominar y tiene cierta inspiración ese día, Suiza es una selección muy complicada. Por eso me comentabais antes el posible enfrentamiento contra Inglaterra, básicamente, y ostras, Inglaterra es la única selección que el partido lo puede perder porque no domina, Suiza se siente cómoda y empieza a jugar a las cuatro esquinas, básicamente, y cuidado. Ojo. Me toca a mí. Porque antes de continuar tenemos que agradecer por aquí una buena raid a Charlas de Bar. Así que muchísimas gracias por ese pedazo de raid con 5 participantes. Estamos aquí básicamente hablando de la Eurocopa y ahora mismo de lo que tuvimos ayer en este partido entre Suiza y Italia. Así que todos los que vengáis de la parte de Charlas del Bar, si queréis quedaros por aquí, dejad un follow todavía si no me conocéis. Soy periodista, cubro fútbol español y ahora Eurocopa, porque es lo que toca. Así que si os queréis quedar por aquí y os gusta el canal, pues agradece un montón. Y un follow que ya sabéis que es gratuito y para poder hablar además desde el chat se necesita al menos dar ese follow, que insisto, que se tarda absolutamente nada. Así que bienvenidos a todos. Básicamente, como digo, creo que Suiza en ese posible partido contra Inglaterra, que eso insisto, habrá que verlo, habrá que ver qué hace hoy Inglaterra, porque sabemos que está en un momento delicado y que si hoy pechea sería extraño, pero tampoco es una locura.
Así que ojo, cuidado con esta selección suiza que si juega como juega ayer ante equipos que no saben tener la pelota, como es el caso por ejemplo de Inglaterra mismamente, creo que se le puede complicar muchísimo a muchísima gente. Ojo, de verdad por aquí Luismi, ¿qué tal? Dice, gran periodista, mejor persona. No sé cuál de mis dos facetas es mejor, pero se te agradece el comentario, evidentemente. Luismi, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, Evidentemente podríamos hablar de nombres propios, pero insisto, creo que ayer Suiza destaca por el colectivo. Creo que en todo momento de partido fue superior y creo que además es una selección que sabe cómo atacar a los rivales. Es verdad que aglutina mucho juego por banda izquierda, hay que ser sinceros, por banda izquierda se juega mucho más que por derecha, en el sentido de que se empiezan a juntar por ahí Ricardo Rodríguez, Avisher, Rubén Vargas y sobre todo Granit Xhaka. Granit Xhaka es un jugador que sabe jugar mucho mejor a izquierda que a derecha. Le pasa a muchos centrocampistas que son zurdos, básicamente, que siempre miran más hacia su costado izquierdo. Y Suiza empieza a juntar mucho jugador por ahí. Y se ataca mucho más por ahí que por derecha. Pero por ejemplo, ayer en derecha, cuando podían encontrar en Doyen en 1-1 contra Mateo Darmian, también Suiza podía generar peligro. Entonces aglutinaba muchos juegos por derecha para luego poder cambiar a derecha. Luego, en Embolo estirando en la punta del ataque, Remo Freuler con muchísima llegada. Así, por ejemplo, llega el 1-0. O sea, el 1-0 es una jugada por izquierda donde finalmente se deja un pasillo para que Remo Freuler pueda llegar desde segunda línea. Y ahí consigue entrar el jugador, si no me equivoco, también del Bolonia. Y luego el 2-0, es verdad que es una jugada menos elaborada, pero también parte básicamente desde la banda izquierda. Luego, evidentemente, Rubén Vargas la tiene que meter en la escuadra prácticamente, que es lo que hace, ¿no? Pero también es una jugada combinando pases cortos desde ese costado. Así que Suiza es una selección que no es una selección que vaya a ganar muchos duelos, que no es una selección que vaya a grandes desplazamientos en largo, a jugar contragolpe. Es una selección que puede hacerlo porque tiene jugadores como Vargas, como Embolo, como Ndoye, que en una contra te la pueden liar. Pero es una selección que está destacando incluso más en el juego combinativo, en los pases cortos, en encontrar su espacio y ahí conseguir marcar las diferencias. Lo cual creo que habla muy bien de esa selección suiza. Porque Suiza habitualmente en las Eurocopas o en los Mundiales, que antes me lo comentabais por aquí, ¿no? Que Suiza, por ejemplo, en la pasada Eurocopa llega a cuartos de final y es España quien se carga a Suiza en los penaltis. O sea que a España se le complicó también el partido contra Suiza hace 3 años. En el pasado Mundial Suiza echan penaltis, por ejemplo, a Francia. Es una selección que en los torneos cortos compite realmente bien. En cualquier escenario prácticamente. Y lo lleva haciendo así los últimos 10 años. O sea, es una selección ultra competitiva en este sentido. Pero por cierto, gracias a las charlas de Bar, que Macha de la Raíz también nos ha seguido, así que muchas gracias por ese follow. Como digo, es una selección siempre competitiva, pero a mí esta Suiza me está sorprendiendo porque es la selección que mejor dato con el balón tiene de los últimos años, que mejor juega en general de los últimos 10 años, la selección más preparada, la selección más que juega mejor como equipo, incluso diré, la selección más camaleónica, o sea que se adapta más a distintos escenarios. O sea, es una selección suiza que me está sorprendiendo porque me esperaba una buena Suiza en esta Eurocopa, por lo que digo, porque siempre compite. Pero claro, siendo honesto, no me lo esperaba a un nivel tan alto, porque insisto, lo que vimos ayer, yo tengo que preguntaros por el chat, de hecho ya, si para vosotros fue la mejor actuación de lo que llamamos de Eurocopa. Evidentemente, creo que en ese debate puede estar el Alemania-Escocia, ¿no? El partido de Alemania frente a Escocia donde ganan 5-1. El propio España contra Italia, donde solamente es un 1-0, pero es un baño de España en toda regla. O a lo mejor el Rumanía-Ucrania, que es un 3-0 de la selección rumana. No sé si vosotros os quedáis con uno de esos tres que menciono o con el partido de Suiza ayer, porque honestamente creo que puede estar ahí. Creo que puede estar ahí, honestamente. Por aquí charlas de back que nos decía, buenas, un saludo. Italia un fracaso, faltó de todo. Estamos elogiando mucho ahora a Suiza porque creo que también es lo que toca. Ahora también evidentemente iremos a darle palos a Italia porque si todo funciona bien por un lado, es porque también en gran parte por el otro lado absolutamente no funcionó nada. Dice, pero ¿y eso que no jugó Zakaria? Efectivamente, Zakaria que no estaba jugando porque está lesionado. Ayer estaba en convocatoria, pero tampoco pudo jugar. Y yo le dice, Suiza es una piedra en el zapato para cualquiera. Yo estoy de acuerdo con esto. Es que, claro, si este partido lo vemos ayer por casualidad frente a Italia y ya está, pues bueno, puedo decir que al final Italia viene como viene. Pero es que contra Alemania ya le compitió realmente bien en un partido distinto a este. Es lo que me hace pensar que esta Suiza ahora mismo, vamos, a ver, supongo que tú prefieres enfrentarte a Suiza que a Francia, ¿no? Entiendo que en esto estamos todos de acuerdo, por mucho que Suiza esté en mejor forma que Francia. Pero vamos, creo que esto es de manual. Y aún así, dicho eso, si ahora mismo te toca enfrentarte contra Suiza, sabes que bien no lo vas a pasar.
Así que creo que eso ya de Suiza ha llegado a cuartos de final eliminando a Italia. O sea, su trabajo en esta Eurocopa está ya más que hecho. Pero es que creo, honestamente, que va a poner en problemas a Inglaterra si pasa casi seguro, honestamente. Ya lo comentaremos si es que pasa eso. Hoy veremos a Inglaterra. Pero creo que es un partido que puede ser más que interesante. Por aquí Charlas de Bar dice: Suiza tiene orden, tiene una idea de juego clara y solidez defensiva. Akanji Shan a un gran nivel. Sí, es que creo que después de lo que hemos comentado, ¿no? Del baño de Suiza, podemos empezar ya a hablar de los nombres propios, porque habéis mencionado varios de vosotros, algunos a lo largo del chat. Por ejemplo, Giorgio decía: el MVP de ayer se lo dieron a Rubén Vargas. Yo estoy de acuerdo, creo que Rubén Vargas es el mejor jugador del día de ayer. No me parece el mejor jugador de Suiza ni de largo, ni de lo más destacado de esta Eurocopa, ni de largo. O sea, creo que, por ejemplo, en esta Eurocopa, mejor que Vargas ha estado Xhaka, ha estado Akanji, ha estado Freuler, ha estado Ndoye, ¿no? Creo que son mejores jugadores que Rubén Vargas, pero, por ejemplo, Rubén Vargas ayer sí que estuvo muy bien. Hombre, lo primero y lo obvio es que marca un golazo casi por toda la escuadra. O sea, eso ya de por sí entra de manual. También da la asistencia del gol de Remo Freuler. Así que al final, gol, asistencia. Yo entiendo que el MVP realmente se lo tienen que dar a él en el día de ayer. Pero más allá de eso, porque lo de Rubén Vargas creo que es un día de mucha inspiración, ¿no? El jugador de Augsburgo, pero tampoco es que me parezca un jugador brillante ni mucho menos. Creo que sí que tiene mucho más peso hablar de lo que hace en esta selección Granit Xhaka y Manuel Akanji, que de hecho, como veis, son los dos otros jugadores a los que yo le he puesto estrella en el día de ayer, porque a lo mejor, por ejemplo, tú ves el partido de Granit Xhaka ayer y dices, pues tampoco da ningún último pase increíble, no da ninguna asistencia, tampoco marca gol. O sea, no es que haya un partido hiper sobresaliente, ¿no? Que se recordará con los milenios del fútbol, no. Pero sí que Granit Xhaka está haciendo para esta Suiza lo que es, por ejemplo, Rodri Hernández para España. Toni Kroos creo que es el mejor ejemplo para Alemania. Creo que Xhaka en esta Suiza está empezando a tener este peso. Y Granit Xhaka es un jugador con ya mucha experiencia, pero uno, que nunca ha tenido el nivel en su carrera que está demostrando en el último año en Arsenal y sobre todo en el Bayer Leverkusen, eso es lo primero. Y lo segundo, que nunca ha sido un jugador que tenga este pozo y este peso a nivel de conjunto con la pelota. Honestamente, creo que Granit Xhaka en este sentido ha mejorado mucho en general su carrera. Pero es que además, eso que ha demostrado ser en sus equipos, lo está consiguiendo demostrar en el juego de selecciones. Y es el motor, es el timonel básicamente de esta selección suiza. Yo ya puse a Granit Xhaka en el 11 ideal de la fase de grupos. En el directo que hicimos hace unos días, no sé si os acordáis. Yo puse a Granit Xhaka como uno de los mejores jugadores de la fase de grupos. Y acaba de empezar ahora mismo ya las rondas eliminatorias y sigue a un nivel estupendo. O sea, Granit Xhaka, ojo, porque apunta a poder estar en el 11 ideal de esta Eurocopa, en lo que se ya completar una temporada de locos, porque ya ha sido de los mejores centrocampistas en la Bundesliga, ganando la propia Bundesliga con el Leverkusen, como ya bien sabéis. Así que ojo, Así que ojo con Granit Xhaka. Y luego también hablar de la figura de Akanji, porque muchos ya lo estoy mencionando ahora, y no puedo estar más de acuerdo con vosotros. El central que es Akanji a día de hoy, a mí me lo cuentas hace 3 años, y es una de esas historias que yo no me termino de creer. Honestamente. Bueno, es que de hecho cuando lo ficha el Manchester City del Borussia Dortmund, yo lo primero que pensé es, bueno, pues lo querrá Guardiola para completar plantilla, porque querrá tener un central más, aunque el City ya tenía centrales, ¿no? En su momento ahí ya estaba Aymeric Laporte, estaba Rubén Díaz, estaba Ake, estaba Stones. A mí era un fichaje que a mí no me terminaba de encajar tampoco. Además, era un central que creo que las buenas cualidades ya las tenía en el Borussia Dortmund. O sea, creo que era un central que tú ya lo veías y decías, bueno, pues tiene cierta calidad defensiva y sobre todo tiene un físico como para poder imponerse, ¿no? Por eso creo que era un central interesante desde el primer momento. O sea, creo que lo era, pero tú lo veías, por ejemplo, en el nivel Manchester City y decías, no encaja ni de broma en lo que el City le pide a sus jugadores. Ya hemos visto cómo la reconversión de Akanji en el City ha sido espectacular. O sea, lo que hace Guardiola con sus futbolistas es digno de estudio. O sea, en el caso más paradigmático creo que es el de Sterling o el de Douglas Costa, que les enseñó a tomar buenas decisiones a jugadores que no levantaban la cabeza. Ese es el primero. Pero creo que con ciertos centrales, o en el caso de Akanji, es que es espectacular. Lo que ha conseguido que Akanji sea como central. En que por aquí, por ejemplo, Peri nos dice, yo lo hubiese insultado si me dicen que Akanji iba a ser este central. Es que creo que yo tampoco lo vi ni venir. Insisto, a mí era un central que no me disgustaba antes, tampoco, Pero claro, este nivel es que lo estamos viendo con uno de los centrales que no es de los mejores del mundo, porque creo que eso es hablar cosas mayores, pero sí que el nivel es suficiente como para ser líder de esa selección suiza a nivel defensivo. O sea, creo que Granit Xhaka pues representa otra cosa porque es el motor del juego,
pero lo que representa Nisaka a nivel del centro del campo es lo mismo que representa Kanji a nivel defensivo. Porque creo que Fabian Schär, a mí es un central que me gusta, especialmente Fabian Schär, creo que es un central además que tiene buena carrera, que en el Newcastle lo ha hecho realmente bien, o sea, es un central que me gusta. Pero por ejemplo también Ricardo Rodríguez, a mí es un jugador que me parece muy limitado, la verdad, muy limitado, que creo que esta defensa de 3 le favorece, porque ser central en defensa de 3 es una de las posiciones más cómodas en el fútbol actual, hay que ser sincero. Pero creo que también se benefician mucho de estar respaldados por una Kanji que, por ejemplo, en el Manchester City no juega como juega la selección suiza. Mira, por ejemplo, Peri nos dice, era el típico central de la Bundesliga, muy físico, o sea, que tenía buenas cualidades, pero con desconexiones que lo mataban. Totalmente de acuerdo. Es que a Kanji en ese central, bueno, que lo que se puede decir de hecho es que era inseguro. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero Kanji era un central inseguro en su momento, ¿no? Yo creo que en esto, los que veis, a ver, que yo no veo tanta Bundesliga, pero todos los que veíamos de vez en cuando jugar a Kanji, incluso en Suiza también, era un central que tú lo veías y decías, es un buen central, titular con Suiza claramente, pero un central que no lo veías liderando una defensa de muchísimo nivel. Pero sobre todo creo que ha conseguido extrapolar el nivel del City a la selección. Que si Kanji tuviese que hacer en la selección lo mismo que hace en el City, pues digo, bueno, tiene sentido, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver. En el City es un central que no es el líder de la zaga, porque el líder es Rubén Díaz. A Kanji es como ese acompañante que muchas veces saca la pelota, a veces se incruza en el centro del campo, a veces incluso juega de lateral derecho, pero en perfil defensivo a lo Kyle Walker. En Suiza Kanji no tiene que hacer eso. En Suiza Kanji es el líder de la defensa, el jugador que organiza todo, el jugador que tira la línea, el jugador que lidera básicamente. No tiene la misma función que en el City. Por eso a mí me ha sorprendido gratamente lo de Kanji en ese sentido, porque está sabiendo liderar la defensa desde su experiencia y desde su subida de nivel en su club, pero no por hacer lo mismo que en su club. Por eso digo que para mí tiene un mérito tremendo lo de Akanji. Otro que pudo haber entrado en el 11 ideal de la fase de grupos, de hecho lo mencioné en el banquillo, pero no lo puse porque puse por delante a Calafiori y Dragusin. Ahora hablaremos de Calafiori porque no estuvo ayer e Italia lo notó. Pero vaya, Akanji ya lo seleccioné como uno de los 4 mejores centrales de la fase de grupos. Bueno, pues ayer defensivamente es una exhibición lo que hace, cómo lidera esa línea defensiva, cómo Scamacca no le gana ni un puñetero duelo en el día de ayer, pero es que ni uno, básicamente. Creo evidentemente que este nivel de Akanji, que es el prime de su carrera, es obvio, pero hablamos de un central que tiene una dimensión mayor de la que esperábamos. Le faltaba simplemente esto, ¿no? Consagrarse en un torneo, pues de estas dimensiones, básicamente, ¿no? No sé qué más queréis comentar de la selección suiza, porque creo que bueno, he comentado estos que han sido los más importantes del día de ayer, pero bueno, es que creo que Ndoye está haciendo también una grandísima Eurocopa. Ayer no tuvo su partido más brillante y aún así generó mucho por derecha. Remo Freuler creo que está haciendo una gran pareja junto a Granit Xhaka. Ha tenido algún partido flojito, Remo Freuler sí que es cierto. Por ejemplo, recuerdo el partido de Escocia que no me gustó nada, pero en general su Eurocopa también está siendo realmente bastante buena. Ayer ya marcando el 1-0, pues qué decir. Hay Michael Abisher, yo lo sigo viendo también a un grandísimo nivel, como ese falso carrilero, o sea, me gustó mucho. Por aquí, por ejemplo, Peri destaca a Fabian Rieda, ¿no? Lo veremos en Champions con el Stuttgart. Es un futbolista para mí que también tiene bastante nivel. Es cierto que no ha sido titular, en este caso con Suiza, habitualmente. Lo fue en el último partido y lo fue en el día de ayer. Y creo que juega básicamente porque tiene algo más de calidad en 3/4 y porque creo que acompaña bien al centro del campo. O sea, realmente meter a un tercer centrocampista, ¿no? Y creo que básicamente juega por eso, ¿no? Creo que tiene sentido. Aunque esto significa que tengas que sacrificar a Ndoye en derecha. Pero a mí me encaja, ¿eh? A mí personalmente me encaja. Dice Giorgio que la UEFA le dio el MVP a Rubén Vargas. Que como digo, para mí es peor jugador que todos los que estamos mencionando. Pero sí que compro que ayer fue el mejor. Yo también le hubiese dado el MVP a Rubén Vargas. A Rubén Vargas lo veo en un Villarreal siendo revulsivo muy fácil. A ver, sí, siendo revulsivo en un Villarreal, sí. O sea, sí que te lo puedo comprar. Pero bueno, el revulsivo en un Villarreal, por ejemplo, ha sido Bertrand Traoré. O sea, tampoco estamos diciendo tanto, ¿no? Diciendo eso. A mí es un jugador que no me convence tanto. O sea, me parece un buen futbolista, Rubén Vargas, que se me entienda, pero no me parece tan especial. De hecho, es un jugador que a veces creo que tiene una toma de decisiones un pelín extraña, ¿vale? No es el extremo que a mí personalmente más me entusiasme, ¿no? Extremo media punta, como queráis llamarlo, porque ha jugado un poco en ambas posiciones. Incluso creo que en el Augsburgo esta temporada, si no me equivoco, creo que también ha jugado un pelín más de media punta. Pero por ejemplo, Peri dice que cree que está desaprovechado en
en el Burgo y yo no sé si termino de estar de acuerdo, Peri. O sea, a mí no me parece un jugador de una calidad tan superior como para tener que dar el salto ya. Hombre, si lo das de un Augsburgo a un equipo pues un pelín mejor de Alemania, puede ser. Pero por ejemplo, a mí Rubén Vargas no me parece un futbolista a nivel Dortmund, para que nos hagamos una idea. Es mi opinión, es mi opinión. Que ayer estuvo muy bien, pero creo que todavía le faltan cosas. O sea, es un jugador que, insisto, la toma de decisiones, por ejemplo, creo que le cuesta un poquito más. Por ejemplo, si a mí tú me dices, ¿por quién apuestas? ¿Por Rubén Vargas o por Endoy? Yo apuesto por Endoy, honestamente. Yo apuesto mucho más por él. Me parece un jugador más especial, que tiene más cosas. Pero en mi opinión, insisto, que tampoco son los jugadores que yo más he visto en mi vida. Los había visto antes de esta Eurocopa, evidentemente. Y con lo que los había visto, a mí Endoye ya me gustaba más. Y a mí esta Eurocopa Endoye me está gustando más en general. Dentro de que Vargas ayer fue el mejor, que lo compro, Para mí el MVP de Vargas de ayer me parece justo y merecido. También leí, por ejemplo, ayer cosas buenas de Embolo y estoy de acuerdo. Aunque falla una ocasión muy clara y en la realidad la falla. O sea, es lo que hay. A mí su partido de los apoyos me gustó mucho. Creo que es un jugador que mejora lo que tiene Suiza en el en el centro del ataque. Mejor que otras opciones. Puedo entender lo de Díaz jugando el primer partido de titular. Andoni está por ahí. Okafor de momento no está ni jugando. Bueno, creo que en ese sentido Embolo creo que es un pelín superior a todos estos. A mí me encaja bastante Embolo siendo el 9 de esta selección, estirando mucho el equipo, siendo bueno en los apoyos, jugador rápido también al espacio. Me encaja bien, dentro de que a veces pues tampoco es el delantero con más gol, ¿no? Pero a mí es un jugador que me encaja bien. Dice Peri, nivel Luis Rioja, lo veo a Rubén Vargas. Bueno, sí, podría ser, por ejemplo, hombre, también me dice Rubén Vargas en el Valencia, por ejemplo, ¿no? Que es donde suena Luis Rioja, y te digo, pues sí, ¿ves? Por ejemplo, ahí sí que me encajaría realmente bien. Rubén Vargas en el Valencia, pues mira, de segundo delantero quizá, más que en banda, lo puedo ver, por ejemplo, sí que lo vería titular en un Valencia, pues sí, por ejemplo. A mí me gusta, por ejemplo, incluso un pelín más Rubén Vargas que Luis Rioja, fíjate lo que te digo. Ya sabéis que yo tampoco soy el mayor admirador de Luis Rioja, precisamente. Han ratificado a Spalletti, nos dice Giorgio por aquí. Bueno, creo que es un buen momento esa frase para irnos ya a hablar de lo que fue la selección italiana. Ya sabéis, por cierto, que ratificar a un entrenador es el primer paso para echarlo. Básicamente, siempre pasa esto. Pero bueno, a ver si sigue. Yo creo que Spalletti podría continuar en Italia. O sea, creo que es un palo bastante duro lo de Italia en este torneo, porque Spalletti además viene de donde viene. Creo que generaba cierta ilusión en Italia. Bueno, pues por lo que hizo básicamente en Napoli. Pero aquí hay varias cosas. Creo que yo comprendo la frase que dice ayer. Ayer él dijo después del partido que él había tenido muy poco tiempo para trabajar con este grupo. Que pensaba que necesitaba más tiempo y eso. Darle como más rienda a esta selección. Que cree en el proyecto y que cree que necesita básicamente llegar de mejor forma al próximo mundial. Y yo estoy de acuerdo con él en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con él, en que Spalletti y esta selección italiana necesita tiempo. Yo personalmente también hubiese continuado con él. O sea, me parece una buena decisión que la Federación Italiana continúe con él hasta 2026. Porque creo que echarlo ya hubiese sido precipitado. Eso no quita que para mí Italia ha hecho un mal torneo. Y que para mí Italia ha sido muy decepcionante. Insisto, a pesar de las dificultades que ha tenido. Que sabemos que las ha tenido, pero no deja que sea decepcionante. Ayer Italia... a ver, aquí creo que en Italia se juntan dos cosas, ¿no? Y creo que vamos a empezar con el problema que tiene Italia en general. Luego vamos a hablar del partido, pero Italia tiene un problema en general, y lo sabemos a día de hoy, de construcción futbolística en el fútbol italiano. El fútbol italiano no pasa por un buen momento. O sea, no creo que tengan malos equipos a día de hoy, ¿no? No creo que lo sean, de hecho, creo que el Inter a día de hoy puede ser uno de los 5 o 6 mejores equipos de Europa. Pero la gran realidad es que el fútbol italiano es una liga a día de hoy que para mí es peor claramente que la Premier de largo. Para mí claramente peor que la Liga también. Incluso creo que la Bundesliga en ciertos contextos está por encima. Creo que no tiene a día de hoy un equipo como el Leverkusen, por ejemplo. Y además creo que el Bayern de Múnich sigue imponiendo, entre comillas, ser un equipo de mayor nivel que cualquiera de los italianos. Dentro de que el Inter me parece que esté muy bien. Pero no es el mejor... o sea, no es la mejor liga italiana que hemos visto en los últimos años. Ya que decir, cuando yo no estaba vivo, en los años 80-90... Pero bueno, qué decir, por ejemplo, de momentos donde el Inter o la Juve ha sido equipos que han llegado a finales de Champions, incluso el Inter la ganó. Pues creo que eso básicamente ahora mismo en Italia es muy complicado. No vemos ningún Inter cercano al del 2010, a día de hoy en Italia. Insisto, por bien que esté el Inter ahora.
no vemos una Juve cercana a lo que fueron finales de Champions como 2015-2017. Eso de Italia creo que no lo tiene y se queda por debajo. Honestamente, creo que se quede por debajo. No digo que el nivel medio a lo mejor esté por debajo de Alemania, no lo sé, habría que debatirlo. Pero no sé. Por ejemplo, Gorka aquí nos decía, que por cierto, bienvenido, ¿qué tal estás? Nos decía, pero ¿cuántos italianos titulares tiene el Inter? Muy poquitos, 2 o 3. Pues básicamente Nicolo Varela, que de hecho es el mejor jugador italiano de la actualidad. Bastoni, que es el mejor defensa italiano de la actualidad. Y seguramente Acerbi si está bien, pero que no ha podido ir a la Eurocopa porque está lesionado y ya tiene 35 años. El resto no son titulares. Darmian es un jugador de cierto rol, que a veces juega bastante, aunque no sea titular. Y Di Marco, perdón, me olvidaba a Di Marco, que también ayer estaba lesionado y no podía jugar, ¿no? O sea, al final, yo creo que jugadores como Di Marco, Bastoni y Varela están muy bien, ¿vale? O sea, los 3 mejores jugadores de Italia, para mí son estos 3 a día de hoy, junto con Chiesa, si Chiesa está bien, ¿vale? Pero digamos que los 3 mejores jugadores de Italia son los 3 que juegan en el Inter de titulares. El siguiente mejor es Chiesa, que es titular en la Juventus. Y a partir de ahí, creo que es un vacío, un pleno existencial, de que tienen algunos jugadores que pueden ser buenos proyectos, pero hasta ahí. Quitando aparte a Donnarumma. Donnarumma, de hecho, para mí es la excepción, que para mí es lo más positivo de Italia a día de hoy. Que Donnarumma sea un portero, que esté fuera de la liga italiana, que sé que el Paris Saint-Germain ir a Liga 1, no mejor contexto que Italia, lo sé. Pero está en un equipo que a priori debe ganar cosas y que debe llegar muy lejos en Champions. Que luego no ha ganado ninguna Champions, y es cierto. Pero creo que está en un contexto de escoger y tener otra experiencia. Los jugadores de Italia, por ejemplo, a día de hoy, no juegan fuera de la liga italiana casi ninguno. Y creo que es una liga que a día de hoy, pues eso, no pasa por su mejor momento. De hecho, equipos como el Inter, que al final no deja de ser el mejor equipo de Italia, lo hemos dicho, tiene 2-3 italianos en su 11 titular. Y al final los jugadores estrella del Inter, más allá de Varela, pues no dejan de ser Lautaro, que es argentino, no deja de ser Çalhanoğlu, que es turco, Sommer, que estaba en la portería precisamente de Suiza. Claro, es que al final las estrellas de ese propio Inter, más allá de Varela, no son italianos tampoco ninguno. Claro, al final yo creo que es una Italia que está cogida con pinzas y creo que Italia en general tiene que ver por qué se está generando tan poco talento en un país que haya sido muy futbolístico de siempre. Porque es la realidad, o sea, Italia siempre ha tenido una de las mejores bases a la hora de crear talento. Italia no hace tanto tiempo, hace, no sé, 16 años o por ahí, tenía una selección brutal. Hace de hecho 18 gana el Mundial. No sé. Mira, por aquí Salva nos dice, bueno, el Madrid no tiene españoles casi y España nos ilusiona. Sí, Salva, pero date cuenta que tú miras a los jugadores, por ejemplo, que el Madrid, por ejemplo, es un equipo que no tiene españoles apenas, pero es el mejor equipo de Europa. Italia no tiene ningún equipo que sea el mejor equipo de Europa. O sea, el mejor equipo de Europa, el Inter a lo mejor en Europa, que sería un top 6, un top 7 europeo. Tiene los 3 jugadores más importantes de la selección italiana, están en el Inter. Y a partir de ahí el resto, que la Juve o el Milan no son top 15 europeo a día de hoy, por ejemplo. A lo mejor top 20 puede. Por ahí antes me decía Manu Mora con el Atalanta. Creo que el Atalanta ha hecho una buena temporada, evidentemente, ganando un título, pero no me parece comparable. Aunque el Atalanta haga eso, el Atalanta no es una de las 10-15 mejores plantillas de Europa tampoco. Es la realidad. O sea, Scamacca, por ejemplo, que a mí es un delantero que me gusta. Tengo que ser sincero. Se ha quedado muy corto en esta Eurocopa, pero a mí es un delantero que me gusta. La gran realidad es que aunque me guste, a lo mejor es el peor delantero que ha tenido Italia siendo titular en mucho tiempo. Entonces, creo que Italia tiene que mirar firmemente por qué genera tan poco talento en la actualidad. ¿Tiene ciertos jugadores que pueden venir de abajo que son interesantes? Hombre, creo que principalmente centrales están llegando. Bastoni ya se ha sentado, es un central máxima élite. Calafiori ha sorprendido una barbaridad. Ayer no jugó y se notó mucho. Por detrás está ahí, por ejemplo, está llegando Scalvini. Creo que centrales más o menos están llegando. Es verdad que la dupla Pele y Eder era para verla, estoy de acuerdo contigo, Peri, pero ahora hablaremos también de una cosa del talento y otra cosa es lo que se aprovecha ese talento, que ese es el siguiente punto. Pero creo que Italia en general está teniendo problemas de talento de generación desde hace tiempo. En general. Básicamente. Dentro de eso,
creo que hay que ver por qué. O sea, por ejemplo, Showani J, que bienvenido, por cierto, ¿qué tal? Nos decía por aquí, bueno, son jornadas de jugadores, pero es verdad que falta mucho talento en Italia. Claro, son jornadas de jugadores. O sea, por ejemplo, mismamente, es que España es muy buen ejemplo para esto. España no ha generado, después de la selección de Xavi, Iniesta, Xavi Alonso, Busquets, Piqué, Ramos, Puyol, Casillas, Valdés, Villa, Torres, Silva, no ha generado nada parecido así, ni va a generar porque es casi imposible, pero España no ha dejado de generar talento. A lo mejor ha dejado de generar top 10 mundiales, por ejemplo. Que ahora hoy España tiene uno y se llama Rodri. Veremos a ver si la Lamine Yamal y Nico Williams lo acaban siendo. Pero España nunca ha dejado de generar talento. Tú ves la selección española en general, y una selección española que se ha quedado corta por muchos aspectos, pero no era una selección que tú dijieses no tiene nada a lo que agarrarse, por ejemplo. Es la realidad. Creo que Italia es que tiene muy poquito a lo que agarrarse. O sea, tú miras el 11 de Italia ayer, por ejemplo. Mira, pero la gran parte de esta selección le metió 3 a la sub-21 de la Fuente que ganó el europeo. Pero es que eso en el fútbol formativo tiene muy poco que ver. Es que daos cuenta de la cantidad de selecciones federativas, o sea, formativas, perdón, que hacen un buen torneo y no llegan a nada. Es que son la mayoría de esas, porque España, por ejemplo, en el fútbol formativo viene haciendo muy buenos torneos, ha ganado Europeo Sub-21, y eso en el fútbol de selecciones luego ha implicado algo. No, España nos ha comido una mierda. Italia, lo mismo. La Ucrania, por ejemplo, Sub-20, que gana con Lunin y demás. ¿Qué está pasando con Ucrania en la absoluta? Si no llega nadie. México también ganó un torneo Sub-20 y luego le pasó lo mismo, no llegó nadie a la absoluta. Es que el fútbol formativo creo que es una cosa, pero luego cómo generas eso cuando te asientas en la élite y con continuidad en la absoluta, no es lo mismo, básicamente. O sea, ¿cuántos delanteros se han nombrado en Italia en los últimos 20 años que tenían una pinta espectacular y ninguno llega? Es que se mencionan muchísimos. Samuel Elongo hace 10 años. Expósito recientemente. Salcedo recientemente. Pinamonti recientemente. Escamaca es el que ahora está en la absoluta, que también tenía buena pinta. Vale. Cutrone, bueno, lo de Cutrone en su momento es que ya es una locura. Por cierto, gracias a Chris Roll por ese pedazo de follow, bienvenido. Gracias por pasarte por el canal y gracias por ese follow. Claro, que cuando se está comentando. El último que ha aparecido así que tenía una muy buena pinta, Ñonto. Y Ñonto no deja de ser un jugador que está en segunda división inglesa, en el Leeds United, y que Italia lo convocó con 18 años de la selección absoluta. En plan, este tiene que ser un jugador importantísimo para nuestro futuro, y lo han tenido que dejar de convocar porque estaban sobrevaloradísimos dentro de la propia selección italiana. De, oye, pues muy buena pinta que tenga ese chico, todavía con 18 años no tiene el nivel. Y encima está jugando en segunda. Y lo dejaron de convocar. Claro, pues ¿cuántos jugadores italianos tenían de delanteros muy buena pinta y se han quedado en nada? Pues creo que en general a Italia le está pareciendo un poco eso. O sea, le aparecen buenos jugadores, yo creo, pero a la hora de dar el paso de verdad se han quedado muy cortos. Básicamente. Y Chiesa, por ejemplo, porque más o menos Chiesa le ha dado como para ser titular dentro de Italia. Pero Chiesa, por ejemplo, apuntaba a ser uno de los mejores extremos del mundo y no está ni cerca. Bernardeschi apuntaba a lo mismo y mirad dónde ha acabado. El Shaarawy, es que ayer jugó el Shaarawy, gente, de titular. Esteban el Shaarawy ayer juega con Italia. Eso es una barbaridad a día de hoy. O sea, el Shaarawy ha hecho una carrera que se queda cortísima teniendo en cuenta lo que se preveía que podía hacer en un momento. Y así casi con todos, básicamente dentro de Italia. Italia, en la media punta y arriba, es una trituradora de talento de manual. El caso Zaniolo. Claro, a ver, lo de Zaniolo te puede pasar con... también, evidentemente. Mira España con Ansu Fati, pues le pasó... Bueno, pues a Italia le pasa con Zaniolo, que apuntaba a top 10 mundial y se está quedando por el camino. Pues sí, vale, pero... Pero el tema es que a Italia no le sale ni uno. Es que a Italia no le sale ni uno bien, básicamente. Es que el que mejor ha salido bien es Chiesa de los últimos 8 años. Si tampoco es uno de los mejores extremos del mundo como se apuntaba hace un tiempo. Pues no sé, es que literalmente le ha salido bien Varela, Donnarumma y Bastoni. Insisto, Donnarumma con sus liadas de vez en cuando y demás. Pero bueno, yo creo que Donnarumma podemos comprar que te ha salido bien. De hecho, a ver, Donnarumma te ha dado una Eurocopa. O sea, así de simple. Varela ha sido también muy importante. O sea, creo que Varela y Donnarumma, vale. Y Bastoni, todavía sigue siendo muy joven, pero creo que más o menos ahí está bien asentado, ¿no? Esos tres, vale. Pero es que del resto... Es que te está saliendo bien muy poquita cosa de lo joven que tienes, básicamente. Por aquí nos decía Showani y J que cuántos años tiene el Shaarawy. Pues sí, estaban pensando en torno a 30-31. Por ahí nos lo dice Peri, 31 años. Sí, es que debutó muy joven. Claro, el Shaarawy, claro, es que debuta hace una década.
apuntando a ser uno de los extremos izquierdos que tenían que revolucionar el panorama europeo, ¿no? Claro, y que iba a ser casi el ídolo romanista, el sucesor de Totti. Claro, y el Sarawi es un jugador limitado, no. Lo siguiente, que yo sé que no ha acabado mala temporada con De Rossi en la Roma. De hecho, se han ido muchos jugadores de la Roma a esta selección, ¿no? Como Mancini o Pellegrini, que incluso ha sido titular en muchos partidos. Es porque la Roma ha acabado realmente muy bien este año. Cristante también está por ahí. Pero el Sarawi no deja de ser un jugador ciertamente muy limitado. O sea, el Sarawi en 2024 no puede ser tu extremo izquierdo en unos octavos de final de una Eurocopa. Básicamente. O sea, es que mirad el 11 de ayer de Italia. Os compro que había ciertas bajas, ¿vale? Os compro que Acerbi no ha podido venir a la Eurocopa. Que Calafiori, que ha sido tu mejor jugador junto a Donnarumma de la fase de grupos, ayer no estaba y se notó. Y evidentemente lo de Di Marco. Todo eso es verdad. Y aún así, siendo todo eso cierto, el 11 de ayer es Di Lorenzo, que vale, Mancini, que Bastoni, que bien, y Matteo Darmian, gente, de lateral izquierdo en 2024. Matteo Darmian es un jugador que en el Inter ha rendido medianamente bien por ser un jugador que juega en defensa de 3 y que compensa bastante bien a su lateral barra carrilero derecho en el Inter, o que es un jugador que al final no tiene que liderar una defensa ni ser un especialista defensivo. Eso para mí a día de hoy, Matteo Darmian, pues me puede encajar. De lateral izquierdo puro, ayer contra Ndoye hace un partido que Matteo Darmian no se las veía ni venir. Básicamente, porque tú no puedes poner a Matteo Darmian a día de hoy en esa posición. El centro del campo es Varela, que evidentemente es tu mejor jugador dentro de que haya hecho una Eurocopa lamentable, excepto el primer partido contra Albania, el resto ha sido lamentable, pero bueno, es tu mejor jugador, ¿vale? Fagioli, que es un jugador que ha venido a la lista porque es muy del gusto de Spalletti, pero que es un jugador que ha jugado 2 partidos en los últimos meses por estar sancionado, básicamente. Y dentro de eso, ayer casi fue de lo más potable de Italia, por mencionar algo. Quitando a Donnarumma, el mejor jugador de campo de ayer de Italia fue Fagioli, imaginaos. Y luego Cristante. Yo entiendo que Cristante es un perfil de selección que, bueno, que siempre suele estar ahí. Pero seamos sinceros. Cristante en una Italia normal no tendría ninguna opción, ya no digo de ser titular, digo de ser convocado. Es un jugador que le quema balón en los pies, limitadísimo. Es un jugador que no sabe darte un pase a 10 metros. Es un jugador que está muy bien para dar palos. Ayer en el minuto 5 ya dio el primero. Y todo eso, muy bien, lo que queráis. Pero hasta ahí, es un jugador limitadísimo, Cristante. Y luego lo que hemos dicho de Chiesa o Scamacca. ¿Son buenos jugadores? Sí. Pero son jugadores que yo que sé, que tampoco te dan un plus increíble para lo que debería ser Italia a priori, con lo que Italia se ha solido tener por ahí. El tema es que tú miras básicamente esta Italia comparada con la de hace, yo que sé, claro, 14 años, con la que crecimos muchos de los que estamos aquí, y claro, no tiene nada que ver. Ese es el problema. Y ya lo del Sarawi es que no lo viene a computar en izquierda. Porque claro, si lo de Cristante o lo de Matteo Darmian es terrible, lo del Sarawi es que, ¿qué os voy a decir? Así que, por ejemplo, el Sarawi lo que hizo ayer fue jugar 45 minutos, sus primeros minutos en una Eurocopa, dar un palo que le sacaron una amarilla pero que era naranja, básicamente, y lo cambiaron en el descanso por Zaccagni, que por cierto, Zaccagni cuando entró también fue quizá de los poco potables de Italia ayer. O sea, eso fue parte del Sarawi, básicamente. Claro, es que al final tú miras los nombres que tiene Italia como selección y son cortísimos. Es que tu delantero suplente de Italia es Retegui. Un delantero que tuviste que ir a buscar a Argentina porque no tenía a dónde buscar un 9. Retegui es un jugador que en Argentina no sería, ya no te digo ni la tercera opción, por detrás de Lautaro o Julián Álvarez. Es que no sería ni la quinta. Pues claro, es que qué deciros, es que esta Italia va cogida con pinzas, no, lo siguiente. Dentro de eso, no sé Italia qué puede cambiar. O sea, ¿Spalletti ha tenido poco tiempo? Sí. ¿La Eurocopa de Italia ha sido lamentable a pesar de todo eso? Sí. Pero también os digo eso, que yo no sé ahora mismo Italia, si tiene que invertir en algo para el 2026, no sé en qué puede intentar invertir para cambiar esta situación. Por aquí, por ejemplo, lo decía Peri, lo de Locatelli. Hombre, a mí el que Locatelli se haya quedado fuera me ha extrañado una barbaridad. No lo voy a negar. Tú en cuanto prefieres a un jugador como Cristante o Foloruncio dentro de la convocatoria antes que Locatelli, ya te está implicando un poco el tipo de perfil de futbolista que estás pidiendo, porque a lo mejor Locatelli en esa selección ya estás pensando, bueno, para jugar Locatelli que juegue Jorginho. Y si el plan de Jorginho no sale bien, pues vamos a meter un jugador más físico en el centro del campo, que es lo que básicamente ha hecho Italia.
¿A mí me extraña que se quede fuera? Sí. ¿Me parece mejor jugador que la mitad de los centrocampistas que ha convocado Italia? Sí. ¿Locatelli te va a cambiar mucho la vida? Yo creo que no, honestamente. Yo creo que no. Por eso digo que yo tengo muchas dudas de cómo Italia se puede regenerar de cara al próximo mundial. Porque yo creo que la portería y la defensa, si le va acompañando un pelín los nombres que van saliendo, lo puede más o menos compaginar. O sea, yo por ejemplo me imagino en el próximo mundial, Donnarumma en portería, defensa de 5, que no sé quién lo mencionaba antes, pero creo que la defensa de 5 en Italia es mejor idea. Estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que la Italia en defensa de 5 funciona mejor. Básicamente. Mira, por aquí Peri, la solución de Italia en defensa de 3. Yo estoy de acuerdo, creo que es mejor la defensa de 3 para aprovecharlo por los centrales que tiene y potenciar a Di Marco. Es que la clave de Di Marco ahí también es fundamental. Yo estoy de acuerdo. Y el delantero tanque que haya y baje a los dos tíos de más talento que tengan. Yo creo que la solución de Italia también va a pasar en un futuro por jugar con 5 atrás. Estoy casi convencido. Porque creo que arriba no tiene tanto, o sea, no tiene dos extremos a día de hoy tan bestias como para poder depender de lo que sus extremos generen. Entonces creo que tiene más sentido potenciar a los carrileros, que para eso tienen a un Di Marco que sigue siendo joven y que creo que tiene futuro ahí. O si no, tienen a Udogi en el Tottenham, que ojo, que puede salir también muy bien. Bueno, si yo me imagino a Italia para esta reconstrucción de 2026 de la que ya se ha empezado a hablar, y es lo que digo, de una nueva portería. Carril derecho, yo creo que Di Lorenzo al próximo mundial puede llegar, ¿no? Yo creo. Centrales, si te sale bien los que prometen, tienes una defensa que puede llegar muy bien a 2026. O sea, Scalvini, Bastoni, Calafiori. Pues yo la veo realmente bien. Carril izquierdo, Di Marco, y a las malas si no, Udogi si progresa bien en el Tottenham. Pues yo veo eso, por ejemplo, y digo, vale, Italia sus cimientos y esa base defensiva para mí la tiene. Ahora bien, arriba, pues no sé qué se va a encontrar. Básicamente, ese es el punto. Di Lorenzo tiene 30 años, pero me parece normalito. A ver, Di Lorenzo su Eurocopa no le hace ningún favor a su nivel futbolístico. O sea, es la realidad. Di Lorenzo en la Eurocopa no ha estado bien. Pero a mí personalmente es un lateral derecho que me gusta muchísimo. A mí Di Lorenzo me parece un gran lateral derecho. Me parece un jugador altamente infravalorado. No digo que sea de los 3 o 4 mejores laterales del mundo. Pero creo que en un top 10 te entra muy fácil, ¿eh? Pero muy fácil Di Lorenzo. Por ejemplo, para el Atlético de Madrid, vaya, es que yo me iba de cabeza. Por ejemplo, en este mercado, que necesitan a alguien ahí. Dice Peri, en el medio Locatelli, Tonali y Varela. Yo de Locatelli siendo un buen futbolista y un jugador convocable, Peri, no me parece que te cambie la vida. Lo vi contra el Barça y nada. Pero, vale, es un manijota, pero no puede pasarte en lo que viste en un solo partido con Di Lorenzo. O sea, Di Lorenzo ha tenido partidos de Champions espectaculares, además, ¿eh? Tanto este año como el anterior, ¿eh? Los ha tenido. Así que, ojo, bueno, y la serie que gana el Napoli era un jugador imprescindible del lateral derecho. No puedes pasarte a lo que viste solamente en un partido. O en esta Eurocopa, porque esta Eurocopa entonces tú de Varela que decimos todos. Que Varela es un pufo de futbolista, ¿no? Porque ha sido de lo peor de Italia en toda la Eurocopa, excepto en el primer partido. Varela ha sido una basura. ¿Y Varela es un mal futbolista? Pues yo creo que no. Que no estoy comparándolo con Di Lorenzo. Claramente Varela es mejor jugador que Di Lorenzo y más importante, ¿eh? Pero es que claro, en esta Italia que no ha funcionado nada, ¿qué dices? Parece que el único jugador bueno que tienen es Donnarumma. Pues entonces, claro, no sé, no me parece un buen barómetro de medir. Y lo del Barça por un partido tampoco, honestamente. A mí Di Lorenzo me parece un buen lateral, yo creo, ¿eh? En cualquier caso, eso, no me parece mal. El centro del campo que dice Peri con Locatelli, Tonali y Varela. A ver, creo que Tonali y Varela debe ser del manual. A Tonali hay que ver cómo vuelve, pero lo que decimos, si le acompaña un poco, a priori puede estar bien. Yo de Locatelli no lo termino de ver claro, Peri, honestamente. Creo que con defensa de 3 más Tonali, a mí Locatelli no me encaja nada en ese estilo. Y es un jugador que aunque sea buen futbolista, no te cambia tantas cosas. Es la realidad. Yo creo que habría que ver cómo evoluciona. Fagioli, por ejemplo, si evoluciona bien, puede ser. A mí es que Locatelli me flipa. No, si es un buen futbolista. De hecho, a ver, que es mejor que Fagioli que Cristante. Que ayer fueron titulares. Entiéndeme. Pero, por ejemplo, creo que un jugador como Fratesi va a encajar mejor dentro de esa Italia. Incluso Pellegrini, si llega bien, creo que también puede encajar mejor. O a ver si surge alguien más del centro del campo. No sé, Sala también viene Samuel Ricci, por ejemplo, por ahí. Bueno, no sé. Yo creo que hay una tercera pieza de Italia. Creo que va a acabar siendo Fratesi por lo lógico. Pero me cuesta menos. Y luego arriba, es que arriba tiene unos problemas de manual.
A ver si algún delantero se enchufase de aquí de cara a 2 años, que es que el mejor no deja de ser Scamacca. Si el gran problema de que tiene Italia es que al final van a seguir siendo Chiesa y Scamacca porque no tienen más de dónde tirar. Todo el resto, la realidad es que son parches a día de hoy. Por ejemplo, Zaccagni me parece un buen jugador de revulsivo, ¿no? Me parece un jugador que para hacer una convocatoria, pues está bien, pero no te va a marcar una calidad diferencial, ni mucho menos. Y con un seleccionador con un estilo más calcio clásico, yo eso no lo compro su Anijota, pero por un motivo muy sencillo. Es que a día de hoy en Italia no se juega al calcio clásico. Al calcio de hace 30 años. Es que ningún equipo juega así. Básicamente. El Spalletti es más ofensivo, ya, pero es que en Italia se juega un fútbol muy ofensivo. Quizás excepto Allegri con la Juve, que es un entrenador ciertamente conservador, más o menos que lo ha sido. Pero mira los equipos que tiene en Italia a día de hoy. El Milan juega en 4-2-3-1. El Inter juega con 5 atrás, pero sus carrileros, vamos, van hiper arriba. El Inter no es un equipo defensivo, juega con 2 puntas. En fin, de hecho, el pivote del Inter es Çalhanoğlu. Creo que eso ya lo dice todo. O sea, es un equipo hiperofensivo. El Bologna de Thiago Motta es un equipo ofensivo. Es que el único equipo de los de arriba, ¿vale? Del top 5 que ha sido medio conservador es la Juve. Entonces, claro, mira, el Atalanta, que lo mencionaban por ahí antes también. El Atalanta es un equipo hiperofensivo. El Atalanta es un equipo que junta en el centro del campo que con Mainers, Lukman, De Ketelaere, Scamacca. El problema es que en Italia a día de hoy no se juega el fútbol que se jugaba hace tiempo. Entonces creo que la selección tiene que proponer algo parecido a eso. El tema es que los grandes delanteras de Italia no juegan con delantero italiano. Básicamente. O sea, al final, Chiesa la Juve sí, pero Scamacca es un delantero nivel Europa League. El Sarawi es un extremo nivel Europa League. Y aún así no es de lo más importante de la Roma. Y así casi con todos sus jugadores. Zaccagni lo mismo en el Lazio, Retegui, es que juegan el Genoa, que os voy a decir. Y así con casi cualquier cosa que tienen. Insisto, a lo mejor la delantera de Italia, en un caso de que hubiesen evolucionado muy bien, pues a lo mejor podría ser Zaniolo Moise Kean o Zaniolo Gnonto. Vale, pero pues de momento se están quedando por el camino. Ese es el punto, ¿no? En fin, no sé cómo Italia lo va a reestructurar, pero bueno, tiene ahí un dilema bien montado, ¿no? Así que bueno, creo que hemos hablado bastante del partido, y más que del partido en sí, del momento de las dos selecciones, ¿no? De todo lo bien que está Suiza y de todo lo mal que está en Italia. Dice Peri, ojo Moiskin este año en la Fiore. Pero es que el ojo Moiskin, Peri, lo llevo escuchando ya 6 años. Y tiene 24. Pues desde hace 6 lo llevo escuchando. El ojo Moiskin. Y me parece un jugador que, a ver, en una convocatoria pues te puede entrar. Es bueno al espacio, potente, sí. Pero es que no te va a cambiar la vida Moiskin. Es que no es un delantero de primer nivel. Ni lo va a hacer nunca. Pues ya son 7, claro, ahí está. Es que claro, el ojo Moiskin, muy bien. Yo qué sé. No sé, creo que Italia tiene un problema en general. En fin, pasa a Suiza básicamente, que es lo importante, que es mejor selección. Te voy a decir una cosa. Suiza no tiene mejores jugadores que Italia. En general, ¿eh? Es la peor Italia de este siglo. Sí, supongo que sí. A ver, es que Italia... A ver, hay que decir Italia una cosa. Italia realmente, vamos a ser honestos, desde 2018 hasta ahora se la lleva pegando de forma espectacular, solo que tienen una Eurocopa de por medio. O sea, si los tengo de Italia encima es que 2018 fue un desastre, 2021 ganan la Eurocopa, 2022 fue un desastre, o sea, los últimos 2 mundiales ni se han clasificado, y esta Eurocopa vuelve a ser un desastre. O sea, en los últimos 4 ciclos internacionales, de los últimos 4, 3 han sido infumables, solo que en uno de repente vas y ganas. Pero la realidad es que Italia cuando gana la Eurocopa no era una generación ganadora de Eurocopa. Era una selección donde estaba con 2 centrales en su último torneo internacional que parecían, yo que sé, Maldini y Baresi, pues se reencarnaron en Bonucci y Chiellini con 500 años cada uno, y luego de repente un Donnarumma, que sí que es verdad que es un portero, pues que han tenido el mejor portero de la próxima década seguramente. Sí, es cierto. E Italia ganó la Eurocopa gracias a eso. Luego es verdad que destacó Chiesa, sí. Dorini hizo un gran papel, sí. Pero básicamente Italia se fundamentaba en su portero y en su pareja de centrales, que era de un nivel altísimo. Y gracias a eso ganaron una Eurocopa. Pero la realidad es que Italia igualmente desde 2016 y 2017 no lleva compitiendo bien, quitando ese torneo concreto. Entonces, claro, ahí es donde ya
me surgen las dudas personalmente respecto a Italia y cómo puede hacerlo, porque es que no es que el tropiezo en esta Eurocopa haya sido de casualidad, sino que ya les viene pasando. De hecho, los últimos 2 mundiales no se han clasificado. Creo que más claro que eso. Y por aquí dice Giorgio: tengo dudas de que se clasifique al mundial de 2026. Pues habrá que verlo, porque los últimos precedentes no acompañan en este sentido. En fin, como decía, Suiza, que tengo muchas ganas de verla en esta Eurocopa. Para mí Suiza, por cierto, top 3 selecciones de esta Eurocopa. Creo que estaremos todos de acuerdo en cuanto a nivel de juego y sensaciones, ¿no? Creo que compramos que top 3 tiene que estar junto con España y Alemania. ¿Vosotros meteréis antes que Suiza a alguna? Porque yo creo que la Eurocopa de Portugal ha sido rara a nivel general. O sea, ha sido un sí pero no constante. Francia, ya sabemos cómo está. Inglaterra, ¿qué os voy a contar? Yo creo que a día de hoy Suiza, vamos, a sensaciones, ¿eh? No digo que sea la tercera mejor selección de Europa. Pero en cuanto a sensaciones, en esta Eurocopa la metemos en el top 3. No sé si estáis de acuerdo o no, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo firmemente que sí. Y veremos a ver ese partido contra Inglaterra, porque si pasa Inglaterra, insisto, pero me apetece bastante, la verdad. Me apetece bastante. Dice Peri: Suiza, Austria en semis. Aquí lo dieron primero. Oye, pues es un partido que molaría. Es verdad que en semis de Eurocopa es raro, pero me molaría el partido como tal. A ver, si Inglaterra se la pega. A ver, hablamos aquí de Inglaterra como que se la va a pegar como si fuese fácil. Y la realidad es que no. O sea, Inglaterra estando muy mal, pensar que no ha perdido ningún partido tampoco. Claro, Inglaterra tiene que espabilar, ese es el punto. Pero la realidad es que si Inglaterra no espabila, la selección que llega a la final por este lado del cuadro va a ser increíble. Porque o es Suiza, o es Austria, o Países Bajos, o alguna así. Si que alguna vez llegue a una final de Eurocopa, ya sería una barbaridad. Estando muy mal y jugando contra ti y mí casi. A ver, si es verdad que el grupo de Inglaterra era flojito, ¿eh? O sea, te lo puedo comprar. En general era un grupo que por mí, si tengo que decidir yo, ojalá no hubiese pasado ninguna, ¿eh? Pero a ver, igualmente, yo sí que creo que tiene que espabilar. O sea, yo creo que lo de que Inglaterra va a caer tan fácil, no termino de ver. Luego hablaremos del partido de Inglaterra, porque luego lo comentaremos. Antes de eso, nos queda evidentemente comentar un partido del día de ayer. Partido básicamente de las 9 de la noche, que se alargó una barbaridad, porque fue un partido básicamente pasado por agua. Y fue un partido además, yo creo que ciertamente extraño en cuanto a el planteamiento general y en cuanto casi un poco a lo que pasó en el partido. No sé si me lo compráis, porque yo diría que hasta el 1-0 de Alemania, el partido fue una alternancia de dominios y todavía no sé quién está jugando mejor, que yo no tenía tampoco muy claro por cómo se iban a decantar el partido. O sea, creo que Alemania fue mejor que Dinamarca. Creo que Alemania se mereció pasar. Yo lo creo. Pero dice por aquí Megachim: buenas tardes. ¿A alguien le apetece un chocolatito suizo? Pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Como digo, yo creo que Alemania sí que ha pasado con justicia. O sea, me pareció algo mejor. Pero es verdad que hasta el 1-0 realmente hay que coger muy con pinzas el partido. Alemania tuvo como unos minutos muy buenos al inicio, 10-15 minutos muy buenos, donde tuvo muchas ocasiones, sobre todo a través del balón parado. O sea, en el balón parado Alemania lo remató todo con Slotterbeck y Dinamarca. A pesar de tener 3 centrales, honestamente, pues no sé, o sea, 3 centrales para que te rematen todo, a mí me gustaría entenderlo. Me gustaría entenderlo. Pero aquí dice yo no me gustó Havertz. Sabía que alguien me lo iba a decir, luego hablaré de Havertz porque voy a hacer una gran defensa en nombre del jugador del Arsenal. Pero bueno, entiendo por dónde va el comentario, pero ahora luego me explicaré el porqué de su estrella. Como digo, dice Peri: paso firme en la favorita, puedo meter 54. Yo creo que no es un paso firme. Peri, yo creo que no es un paso firme porque para mí no creo que Alemania ayer hiciera un partido hiper completo. Hay partes positivas y negativas de Alemania. Para mí es que se adaptó bien a lo que le pedía al partido. O sea, Alemania ha demostrado ser una selección que se ha adaptado a un escenario que hasta ahora no había podido adaptarse. Básicamente, ayer Alemania por momentos pierde la pelota y creo que entendió básicamente
el hecho de no tener la pelota por momentos. Creo que Alemania eso ayer lo pudo entender, ¿vale? Creo que eso ayer lo pudo entender. Pero es verdad que hasta el 1-0 yo tenía la sensación de que cualquier cosa pudo pasar. Por aquí, por ejemplo, Gorka dijo, Højlund tuvo una clarísima. La culpa de todo es del granizo, lo creo. A ver, creo que ese parón del partido, creo que importó en el sentido de que yo creo que Dinamarca estaba mejor que Alemania cuando justo el partido se paró, y en cuanto el partido se reanudó, Alemania volvió a salir con la misma fuerza que al principio. O sea, creo que ese parón a Alemania le vino bien. Pero yo no creo que fuese un paso solvente en Alemania en este sentido. Creo que hasta el 1-0 el partido de Alemania sin más. Hubo cambios en la alineación de Alemania, más la de Slotterbeck por obligación. Aunque puede que se quede ya para lo que queda de Eurocopa como titular por delante de una tanta, posiblemente. Por decisión técnica entró Raúl por Mittelstadt, que bueno, sin más, pero puedo entender que entrase. Y luego Leroy Sané por Wirtz, que seguramente es una de las que la mayoría de la gente se sorprendió, pero que personalmente entiendo lo que quiso hacer Nagelsmann, que era meter un equipo más vertical, con Musiala en su mejor posición y con Sané en derecha, teniendo en cuenta que Dinamarca sufre mucho a la espalda con sus centrales. Tiene 3 centrales que son pesadotes, lentos, bueno, tipo de central básicamente que tiene buenas cualidades defensivas, pero que para correr hacia atrás le cuesta una barbaridad. Y creo que por ahí iba un poco la idea de Musiala y de Sané en el día de ayer, ¿no? Creo que Nagelsmann intentó adaptarse bien a lo que había. Dice Megachin, vuelvo en un ratín que tengo que ir a recoger una cosa. Acuérdame del ridículo de Chile, que también tiene tela. En Chile hemos hablado un pelín al principio, Megachin, y no voy a poder hablar más hoy porque tengo prisa, básicamente. Lo que digo que creo que Alemania, el cambiar un pelín la alineación es porque tiene quería cambiar algo Nagelman, y creo que más o menos le salió bien eso que quiso cambiar. Pero a mí no me pareció terriblemente solvente lo de Alemania. Al final del partido no deja de decantarse. O sea, la acción más importante del partido, o los minutos más importantes del partido, no dejan de ser cuestión de centímetros que salieron favorables a Alemania. Porque la realidad es que el partido, el momento más importante es ese 0-1 de Dinamarca, que por menos de 10 centímetros de la bota de Delaney, el gol de Dinamarca no vale. El gol de Joaquín Andersen, básicamente. Y luego, por cuestión de centímetros, un centro de Alemania golpea la mano de Joaquín Andersen y es penalti. Son dos acciones que me parecen fortuitas, que me parecen suerte, me parecen el fútbol en sí mismo. Ya sabéis que el fútbol muchas veces ni es justo, y es cuestión de centímetros. Pues creo que ayer Alemania se impuso en el 1-0 por los centímetros, por la suerte. Que son cosas que pasan. Yo voy a entender que alguien que ayer, por ejemplo, fuese con Dinamarca, dijese, joder, el fuera de juego son por 5 centímetros, ¿qué influye? Ya, sí sé que no influye, pero la norma es así, y para mí la norma está bien y hay que ejecutarla tal y como es fuera de juego, punto. Y el penalti puede ser muy mala suerte, puede ser que la trayectoria del balón no cambie, puede ser que la jugada de hecho no fuese diferente, le dé el balón en la mano o no, pero es un penalti de libro. Básicamente, o sea, si tienes mano estirada ocupando un espacio y en un balón, en un centro, te da el balón en la mano, interceptando una trayectoria, de alguna manera, es penalti. Mala suerte, lo que queráis. Compro que fue mala suerte lo de Dinamarca ayer, hasta el 1-0. Si lo compro totalmente, pero, bueno, pues simplemente, claro, si tiramos de interpretación en los fueras de juego ya nos tiramos por el balcón, incluso en la mano, estoy totalmente de acuerdo contigo, Peri, pero encima, por ejemplo, en la mano, lo típico que también es que esa mano debería interpretarse que no pasa nada porque el balón le dé la mano. Hay manos que podemos interpretar más o menos, para mí nada ayer no. Que a lo mejor no hubiese tenido ninguna consecuencia, pues puede que no, pero es que me da igual, es que en el fútbol no se aplican las consecuencias para tomar una decisión o no, lo he explicado 1000 veces. Si la mano de Joaquín Andersen también empezamos a cuestionarla, es que ya no va a tener sentido. O sea, hay que tener interpretación cuando hay que tirar, pero las cosas que son meridianas y claras como lo de ayer, en mi opinión no hay interpretación que valga. Insisto, que yo sé que si vas con Dinamarca, yo lo entiendo, que puedes estar cabreado, te puedas quejar en el sentido de, joder, qué mala suerte hemos tenido hasta el 1-0. Pues si estoy de acuerdo contigo, si es verdad. Si es verdad, si estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero a mí no me parece que las decisiones clave ayer el árbitro fallase. Por ejemplo, el gol que anulan a Alemania, por ejemplo, al principio del partido, pues ese bloqueo barra empujón de Kimmich, yo también lo puedo entender y lo veo bien que se anule. Yo creo que las jugadas polémicas de ayer están bien arbitradas. Puedo entender
que a lo mejor el árbitro paró mucho el partido en alguna falta que para mí no era. Y eso sí que es verdad que a veces lo pensé. Pero como tal, en las decisiones polémicas, a mí no me parece que esté mal arbitrada ninguna. ¿Es más suerte para Dinamarca? Pues sí. Hasta el 1-0 estaba siendo Alemania mejor. No, para mí era un partido muy igualado hasta ese momento. Pero muy igualado, ¿eh? O sea, yo sentía que iba a pasar cualquier cosa en el partido. Creo que Dinamarca sufre su 1-0 y el partido de ahí Dinamarca se cae, básicamente. No sé si por una cuestión anímica, si por una cuestión física, pero sí que el partido evidentemente ya cambia de rumbo. Dinamarca tuvo mucha posesión, sí, pero las mejores ocasiones llegaron de Alemania. Sin tener tanto control, más al contragolpe, atacando la espalda de los defensas de Dinamarca. El 2-0 es el mejor ejemplo, es un pase de Slotterbeck en largo donde Musiala le gana la espalda a Joaquín Andersen. Bueno, es que en 15 metros le saca 10, o sea... Yo sé que Musiala es un jugador más o menos rápido y que tiró muy bien en el desmarque, pero Joaquín Andersen también estaba un pelín dormido, las cosas como son, porque si en 15 metros te sacan 10, algo mal va, básicamente. Y luego Musiala que definió realmente bien. Me parece que Alemania, insisto, pues no fue su partido más brillante, ni fue su partido que hizo el juego que estamos acostumbrados. No fue el típico partido donde Toni Kroos o Gundogan lidera. De hecho, Gundogan ayer, vamos, es que casi como si no hubiese jugado. Y Toni Kroos, pues fue la Alemania menos de Toni Kroos de lo que hemos visto en esta Eurocopa, básicamente. Pero es verdad que el partido por tramos pidió otra cosa y Alemania creo que lo pudo interpretar bien. Creo que es el punto más fuerte de Alemania. Que es verdad que a lo mejor si el gol de Dinamarca es válido y el centro no le da la mano a Joaquín Andersen, que vamos, que fue cuestión de centímetros, pues a lo mejor ya es 0-1 y hoy estamos hablando de otra cosa y a lo mejor Alemania está fuera. Pues puede ser. Pero ya estamos hablando de fútbol ficción, el fútbol tiene estas cosas, a veces también es un pelín de suerte. No hay selección que no haya ganado una Eurocopa o equipo que no haya ganado un torneo sin un pelín de suerte. Tienes que saber también tener ese momento. Y ayer pues salió de favor de Alemania cuando fue, y no después Alemania, a partir del 1-0, creo que el partido, creo honestamente que Alemania lo controló más o menos bien. Poder sacar a Virre del banquillo es un lujo que no tiene ninguna selección. Cogido con pinzas, Peri, pero te lo compro. O sea, cogido con pinzas me refiero porque creo que si Virse estuviese bien, que creo que el tema es que ahora mismo Virse no está a su mejor nivel. Ya acabó la temporada regular con el Leverkusen, también por tema de cansancio y fatiga y demás. Yo creo que Virse sería titular indiscutible. O sea, Virse no es un lujo desde el banquillo en una situación normal. Es como si, por ejemplo... Mira, por ejemplo, si Southgate no lo va a hacer, pero si Southgate cogiese y quitase a Bukayo Saka de Inglaterra porque no está bien a día de hoy, y mete a Cole Palmer, por ejemplo, que podría hacerlo, ¿no? Claro, también podríamos decir, claro, sacar a Saka desde el banquillo es una cosa que ninguna selección se puede permitir. Bueno, pues sí, claro, pero de normal sería titular, pues un poco lo mismo. Ayer estuvo muy bien. Bueno, ayer estuvo bien, el Mourinho lo has dicho. Ayer estuvo bien. Puedo comer que ayer estuvo bien, pero el contexto de ayer de Florian Wirtz me vale de muy poquito. O sea, ayer cuando los 10 minutos que jugó estuvo bien, sí. En un partido que daba igual si juega Florian Wirtz o si lo juega Furyk. Entiéndeme con lo que estoy diciendo, ¿no? Que al final es irrelevante ayer que entrase Wirtz en el partido o no. Que no estuvo mal los 10 minutos que jugó, no. Pero computarle ayer lo que hizo Wirtz me parece irrelevante, básicamente. Dicho eso, a mí Sané no me gustó ayer tampoco, ¿eh? O sea, que Sané entrase ayer de titular, en el plan de partido le veía sentido. El gol que marca Musiala, en teoría Sané te lo puede dar, más que Florian Wirtz, así que creo que ahí sí que tenía sentido. Pero la realidad es que Sané es un jugador, lo ha dicho antes Giorgio, muy regular, y Sané tuvo ese partido que suele hacer Sané bastantes veces, ¿no? De estoy jugando, pero te transmite absolutamente menos que una roca, ¿no? Pues bueno, eso. O sea, Sané es un extremo que es capaz de tener su partido y no sé cómo explicarlo. Y marcarte las diferencias porque tiene una acción genial o tiene un partido que te transmite cero. Porque ya no es que Sané se equivoque. O sea, Sané no es de Dembélé. Dembélé, por ejemplo, tiene su típico partido de que no le sale nada y que parece que juega del revés. O sea, vale, y toma muy malas decisiones. Pero Dembélé no te deja frío nunca. De hecho, puede que o te encante y le quieras hacer un altar, o puede que quiera matarlo. Pero eso es. Pero de Sané no es eso. Sané creo que el gran problema que tiene es que a veces tiene esos partidos suyos que realmente
tiene la gesticulación de una piedra. Que dice, Sané, ¿qué? Y dice, no me puede importar menos Sané. Pues eso es ese tipo de partido de Sané que tuvo ayer. Dice, pero nadie le ha visto un partido bueno a Sané. A ver, ha tenido partidos buenos, evidentemente. O sea, es que, por ejemplo, contra el Madrid en Champions le dio a marcar un golazo. Es que a veces tiene esos gestos que son geniales, porque me parece un muy buen futbolista, pero a lo mejor de los muy buenos es de los menos buenos, no por así decirlo. O sea, creo que Sané es un muy buen jugador, es la realidad. Pero a lo mejor no es tan brillante y sobre todo no impone muchas veces su nivel de juego con continuidad, ¿no? Que es lo que ha dicho Giorgio de que es ciertamente irregular, ¿no? En fin, en el tema de los mejores del partido y demás, creo que el MVP se lo dieron a Rudiger en el partido. Giorgio que está muy con estas cosas que me corrobore si es así o si no. Pero yo personalmente estoy de acuerdo con el MVP de Rudiger. Para mí fue el mejor del partido de ayer. Para mí fue el mejor, lo tengo bastante claro. Dentro de en ciertos momentos que Alemania sufrió un pelín, creo que tener un defensa como Rudiger te marca la diferencia. Básicamente, o sea, al final tú tienes ahí un jugador que es un elegido o semi-elegido como central, que es de los 4 o 5 mejores del mundo. De hecho, incluso esta temporada a lo mejor es top 2 o top 3. Habría que verlo ahí junto con Saliba, básicamente. Claro, si tú tienes un central así, pues claro, a lo mejor los pequeños desalizados defensivos pues te los puedes solucionar. Hay una acción al final del partido que despeja, que se pone en el suelo a celebrarlo como un loco porque se ha ido de la olla ese tipo, pero para bien, lo queremos al bueno de Antonio. Y que tal un poco de la dimensión de central que es Rudiger. Es que tener un central así al final te da mucha seguridad, básicamente. Dentro de una Alemania que es genial por sus centrocampistas o por sus mediapuntas, al final la realidad es que también tiene un defensa que marca la diferencia. Ayer encima acompañado de un Schlotterbeck que fue claramente de menos a más en el partido. Creo que empezó con alguna dudita, la verdad, en la primera parte, pero realmente acabó muy bien el partido. O sea, lo vi, pues eso, que le costó un poquito más, pero acabó un grandísimo nivel. Da además la asistencia en el 2-0, porque si algo tiene Schlotterbeck encima es que tiene una salida de balón impecable. O sea, literalmente es el Mario Hermoso alemán, pero defendiendo incluso mejor. A mí es un central que me gusta. Es un central que de vez en cuando tiene algún error puntual. O sea, por ejemplo, Jonathan Tah o Schlotterbeck. A mí Jonathan Tah me parece mejor central que Schlotterbeck. O sea, creo que Schlotterbeck tiene como más potencial. O sea, podría ser mejor central. Pero creo que Jonathan Tah en este punto de su carrera es más seguro que Schlotterbeck. El tema es que también Schlotterbeck creo que es un central capaz de ser más genial que Jonathan Tah. Creo que es un central que es impetuoso a veces y eso le puede hacer anticipar bien. También un poco perfil Rudiger en ese sentido, pero tiene muy buena salida de balón, va bien en el juego aéreo porque es muy alto. Creo que lo único que le falla a Schlotterbeck es que es un central poco seguro. O sea, es un central que de vez en cuando tiene algún error de bulto que se le nota demasiado. La verdad. Y creo que a lo mejor a Ta esto no lo tiene tanto. O al menos se le nota menos, ¿no? Entonces, a mí, para mi equipo personalmente, prefiero tener a Jonathan Tah. Pero es verdad que el potencial del Schlotterbeck, si está bien, es más alto que el de Jonathan Tah. Por eso yo dudo, a día de hoy, en unos hipotéticos cuartos de final, ya sea contra España o contra Georgia, si va a volver Tah al 11 o si se va a quedar en Schlotterbeck después del buen partido que hizo ayer. Tengo dudas, la verdad. Yo tengo dudas, no lo tengo del todo claro. Y bueno, y luego la tercera estrella se la he dado a Kai Havertz y muchos habéis dicho que no os gustó y que habéis criticado esta decisión, ¿no? A ver, Kai Havertz ayer hizo el partido que explica por qué tiene que ser el 9 de Alemania y no Füllkrug. Básicamente. O sea, el partido de Havertz ayer, donde falla dos ocasiones muy claras, es la realidad. O sea, ayer Havertz falla dos ocasiones muy claras que en tu delantero centro, básicamente, lo tienes que matar si te falla eso. Y yo estoy de acuerdo. Lo he dicho antes con Embolo, por ejemplo, de Suiza. Pero lo mismo que apliqué antes para decir que Embolo a mí ayer me gustó, a pesar de la que falla, lo aplico también ayer para Kai Havertz. Kai Havertz falla dos ocasiones muy claras. Evidentemente más clara, la que tiene que hacer una picadita por delante de Kasper Schmeichel. Tú ves esa jugada y entiendes por qué Kai Havertz tiene que ser el delantero titular de Alemania. Y es verdad que Havertz no es 9, no es el jugador con más gol, evidentemente. No es el jugador que tenga mejor definición y mejor golpeo. Totalmente de acuerdo. Pero es una selección, es un futbolista que en esa selección alemana mezcla realmente muy bien el juego. Es un jugador que sabe moverse entre líneas, que sabe tirar un desmarque, que sabe ocupar las posiciones vacías que dejan sus compañeros.
es un jugador que encaja mucho mejor y sobre todo es mejor futbolista que Niklas Füllkrug. Pero no hay color. O sea, es infinitamente mejor futbolista. Que Füllkrug es uno de más de área que te aporta muchas cosas y que es un gran plan. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que Füllkrug es un delantero que ya muchas selecciones quisiesen tener y ser además tan útil. Peri dice, por ejemplo, tiene Niklas Füllkrug siempre. Y yo estoy de acuerdo, o sea, entiendo que mucha gente esté en el barco de Füllkrug, porque es un delantero que te aporta una barbaridad. Pero la gran realidad es que Havertz como futbolista te da un plus que Füllkrug no te puede dar. Yo entiendo que si Alemania tuviese un delantero, pues de un perfil de selección, pues lo que era, por ejemplo, Klose, ¿no? Que sin ser un jugador con una trayectoria impecable a nivel de clubes, era un delantero de una dimensión superior. Pues claro, pues ya te cambia la historia. Pero con lo que tiene Alemania, a mí la figura de Kai Havertz en punta es que me encaja una barbaridad. Y creo que ayer me volvió a gustar en ese sentido. Ayer Kai Havertz deja varias acciones que son geniales en lo futbolístico. Pero geniales, o sea, tú repasas el partido, las acciones de Kai Havertz, le quitas las dos ocasiones que falla, que insisto, que las falla, pero tú miras el partido que hace como tal y dices, si te fijas solo en él, en el Diego recopilador de highlights, con las cosas que hace ayer, dices, es mi delantero, es lo que esta Alemania necesita que tener. Básicamente, que luego el plan de la segunda parte con un jugador como Füllkrug, que pueda estar más asistido por centradores como David Raum, como Furies, como Sané y demás, tenga sentido, totalmente de acuerdo. Pero para el plan inicial de Alemania, a mí Havertz me encaja muchísimo más, honestamente, lo creo así. Lo creo así. Y a ver por eso su partido me gustó mucho. Al final marca el gol de penalti, que no deja de ser también un disparo del punto de penalti, pero bueno, hay que marcarlo, o sea, un gol es, o sea, encima transformó. No sé, yo a Havertz saber que sí, que le puedo pedir, oye hijo, las que tienes que son muy claras, pues métela. Sí, se lo puedo pedir, pero no olvidemos que Havertz sigue sin ser delantero centro, o sea, es un futbolista que en Alemania juega de 9 porque Alemania tiene un 9 top mundial. Dentro de que hemos hablado de la importancia de Füllkrug no es un 9 top mundial, o sea, eso es una realidad que hay que admitir. Alemania no tiene ese 9 a día de hoy, eso punto número 1. Y además, punto número 2, que Alemania no necesita a Havertz en la media punta, pues porque tiene a Musiala, a Gundogan, a Sané, a Florian Wirtz. Claro, en la media punta Havertz no es un futbolista necesario porque Alemania ya tiene mucho ahí, para mí de más talento que Havertz. Entonces, yo entiendo que además es un jugador que Havertz no ha terminado de romper ni de tirar la puerta, o sea, no se ha convertido en un jugador top 20 mundial como prometía hace unos años en Leverkusen, eso sí que es cierto, pero no deja para mí de ser un jugador, para mí de bastante buen nivel y para mí muy útil, la verdad. O sea, por ejemplo, Havertz en España también sería titularísimo, indiscutible como 9, en mi humilde opinión. Si yo fuera el seleccionador, luego a lo mejor Luis de la Fuente diría que no, que también sería Morata, pero en un fútbol hipotético, en un fútbol ficción, como siempre decimos, a mí creo que Havertz, por ejemplo, en España también me encajaría muy bien ese tipo de perfil de futbolista. Así que Team Füllkrug siempre, puedo estar de acuerdo, pero para mí también Team Kai Havertz siempre, un delantero que para mí tiene mejor nivel del que se dice y que se le dan más palos de los que merece, al menos en mi humilde opinión. Nagelsmann es buen entrenador, sí, evidentemente, de hecho, es que es de los mejores de esta Eurocopa, básicamente. Yo siempre digo que el fútbol de selecciones tiene peores entrenadores que el de clubes, pero me parece algo obvio. Y los entrenadores que son capaces de marcar la diferencia, ya sea optimizando a tu equipo o tomando buenas decisiones, pues marca mucho la diferencia porque la mayoría de los combinados no lo tienen. Por eso Luis de la Fuente ha marcado la diferencia en este torneo, por eso Nagelsmann lo ha hecho. En fin, claro, sin ser una maravilla Luis de la Fuente, que ya lo sabéis, que no opino que sea uno de los mejores entrenadores del mundo ni mucho menos, pero es un buen entrenador. Y buenos entrenadores en un fútbol de selecciones donde no tienes tiempo de preparación ni para hacer un equipo perfecto a tu medida, entrenadores que sepan tomar buenas decisiones te pueden ganar partidos, básicamente. En fin, poquito más que comentar bueno, he comentado los que para mí fueron los mejores con las estrellas, ¿no? Y defendiendo a Kai Havertz. Comentar los que para mí estuvieron peor y que Gundogan, la verdad es que ayer no tuvo su partido, siendo honesto. El partido no pasó por él, tampoco pasó por Toni Kroos, pero Toni Kroos no estuvo desaparecido. Simplemente el partido no pasa por él como es habitualmente porque el partido te pedía otra cosa. Gundogan es que ayer básicamente es como si no jugase. Y que un futbolista de Gundogan, por mucho que el partido sea diferente a lo que él necesite, tiene nivel y calidad suficiente como para dejar algunas acciones geniales. Ayer Gundogan no las dejó. Ayer directamente
está muy desaparecido y entiendo que fuese uno de los primeros cambios. De hecho, uno de los primeros cambios fue quitar a Gundogan para meter a Füllkrug y bajar un poco la posición de Kai Havertz. Y lo entiendo. Porque creo que ayer Gundogan no estuvo bien. Y los otros dos cruces que he puesto, en este caso van para Dinamarca, van para Joakim Andersen y para Rasmus Højlund. A ver, Joakim Andersen, lo hemos comentado antes, pasó de tocar la gloria, básicamente de ser el partido de su vida, marcando ese gol que no lo fue por fuera de juego, al final estar en las fotos de los dos goles. El primero por un penalti, que sé que es mala suerte, pero pues hijo mío, ponte la mano detrás de la espalda y no cometerás ese penalti, punto. Y el segundo una acción que creo que lo deja un pelín retratado en el sentido de que está muy lento y que Musiala le gana la espalda con una facilidad asombrosa. Entonces creo que Joakim Andersen se fue del partido, simplemente al final, y al final pues queda señalado. Y luego Rasmus Højlund, un delantero del que yo llevo dándole palo bastante tiempo, ayer fue muy crítico en Twitter, y lo voy a seguir pensando, porque es un delantero por el cual se ha pegado una millonada. Yo entiendo que el fútbol está como está, que se pagan altos precios por jugadores que todavía no lo son grandes jugadores, pero porque prometen eso y por lo tanto se paga mucho por ellos. Lo compro, pero me parece honestamente que Rasmus Højlund no es ese delantero del que se viene hablando. Y sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Hay gente de aquí que va a decir que Højlund sí que es un gran delantero, pero para mí Højlund, es que no quiero decir que sea una mentira, pero sí que parece que es un jugador que está infladísimo. A mí ese delantero que tiene capacidad para marcar diferencias y ese potencial para ser un delantero todo mundial, yo no termino de verlo. Si es un jugador alto, buena envergadura, pero por ejemplo, no tiene una marchita extra que para mí lo haga ser diferencial ante defensa. O sea, no lo tiene. No digo que tenga que ser Mbappé, ¿sabes? O sea, no digo que tenga que ser ese delantero, pero no tiene esa marchita de más, ¿vale? Por ejemplo, Benjamin Sesko, lo veo que a veces tiene ese punto diferencial de más, o que tiene al espacio algo más que ofrecerte. Yo a Højlund eso no se lo termino de ver, por ejemplo. Y luego a nivel de cifras, a nivel de definición, yo creo que todavía le falta mucho. O sea, yo no creo que sea un delantero que tenga una capacidad goleadora bestial. En el United no ha tenido un buen tramo donde creo que ha marcado muchas jornadas consecutivas, sí. Pero por lo general su temporada no ha sido de grandes cifras tampoco. Y para mí se ha quedado cortísimo en esta Eurocopa. Ayer no jugó Dinamarca con doble punta. Jugó con Scott Olsen en vez de Jonas Vind. Eso dejó a Højlund único punta. Y bueno, si tú eres el único punta, hijo mío, tienes que marcar las diferencias como 9. Y como 9 Højlund es que no marca ninguna diferencia. Al menos en esa Eurocopa no la ha hecho. Y a mí no me parece que prácticamente nunca en su carrera lo haya terminado de hacer. ¿Que explota de repente en Atalanta y marca unos cuantos golitos? Sí, pero marca unos cuantos goles que en serio, que te los marca literalmente William José. No estoy comparando a William José, o sea, lo he mencionado porque lo ha mencionado Peri por el chat. O sea, para mí claramente Højlund es mejor que William José. Para mí Højlund claramente es mejor que Bakambu. Aunque puedo comprar que el prime de Bakambu era un delantero también muy útil. Y no es peor que el Højlund actual, el prime de Bakambu. Dicho eso, es mejor delantero Højlund que Bakambu. Va a ser mejor carrera que William José y que Bakambu si todo va normal. Sí, evidentemente sí. Pero no me parece un delantero tan especial como el que se dice. Y en esta Eurocopa creo que Dinamarca necesitaba mucho de la figura de su 9. Y honestamente, es que me parece que no le ha dado nada. La verdad, es que incluso Jonas Vind algo ha hecho en el primer partido, por ejemplo. Rasmus Højlund es que yo no creo que haya ido ni un solo partido donde haya jugado bien. Pero ni uno, de verdad lo digo. Me parece un desastre de futbolista a día de hoy. Como 9, insisto. No sé, es mi humilde opinión. Dice, bueno, Peri va aún más heavy que yo. Dice que el tiempo le dará la razón, que se va a quedar en menos que Bakambu, que William José. Yo creo que no, que va a ser más porque sigue siendo un delantero muy joven que tiene potencial. O sea, potencial tiene. Pero yo qué sé. Por ejemplo, yo dudo mucho que Højlund vaya a poder ser Lautaro. Por poner un ejemplo de delantero top, que no es el mejor del mundo, pero que sí es un top 5, por ejemplo. A mí si Højlund en algún momento de su carrera llega a nivel de Lautaro, a mí por ejemplo me sorprendería. Y lo que todo el mundo apunta es que su potencial debe de ser para eso. No sé. Dice, pero yo no veo a Højlund metiendo 22 goles en una liga. Pues no, básicamente no. Yo creo que no, o sea, no veo ese potencial del que la gente habla, honestamente. Creo que es un delantero que le tiene que dar mucho más a la línea de edad de Dinamarca, le tiene que dar mucho más a Christian Eriksen, y la verdad es que a mí me parece que no se lo da. Ayer Christian Eriksen volvió a ser de lo mejor de Dinamarca, o sea, creo que Dinamarca, por señalar algo positivo, hombre, Kasper Schmeichel, que paró varias ocasiones muy buenas, la verdad. Christian Eriksen, que cuando toca la pelota mejora la jugada.
Ayer no fue tampoco su mejor partido y aún así me pareció de lo mejor de Dinamarca porque cuando, insisto, cuando recibe y juega entre líneas da un pelín de velocidad y sobre todo de decir, oye, un jugador que tiene talento como para poder marcar la diferencia. Pues eso en Dinamarca es Christian Eriksen. Y luego Højbjerg también me parece que tampoco estuvo mal. A mí es un jugador que sin ser un virtuoso de la pelota, ni mucho menos, o sea, casi que todo lo contrario, me parece un jugador que siempre aporta una barbaridad. Y creo que ayer realmente, yo creo que lo hizo realmente bien. Así que bueno, yo creo que con eso es de lo más destacable de Dinamarca, que en general creo que, insisto, hasta el 1-0 yo creo que compitió bien, pero le falta pues un 9 o un atacante que esté enchufado. Højlund falló ayer y en general no ha sido el caso de Dinamarca en toda la Eurocopa. Le ha faltado este atacante diferencial. Y luego que el equipo a partir del 1-0 se cayó. Y a partir del 1-0 pues ya no hubo partido, básicamente. Evidentemente no ha podido tener la selección que tuvo hace 3 años, donde llegó a semifinal de la Eurocopa. Creo que esta Dinamarca es peor que la de hace 3 años, claramente. Y que le falta alguna pieza más interesante, yo creo, ¿no? Pero bueno, creo que más o menos te ha llegado pues hasta lo lógico. Al final a Dinamarca no le puedes pedir meterse en cuartos de final tampoco en cada Eurocopa. Creo que es una realidad. Ha pasado la fase de grupos, que eso sí que hay que pedírselo. Te toca Alemania en octavos y te vas a casa. Pues bueno, dentro de lo que cabe, me parece lo normal, básicamente. En fin, pasa Alemania, que ya sabéis que podría ser rival de la selección española si hoy España a las 9 hace su trabajo. Si no, será Georgia. Pero bueno, ya espera, al igual que Suiza, en esos cuartos de final.